Había una vez, en un vecindario tranquilo y bien cuidado, una mujer llamada Clara, que llevaba años soñando con impermeabilizar su techo. La preocupación por las goteras que se filtraban durante la temporada de lluvias siempre rondaba su mente. Después de escuchar tantas veces de amigos y familiares sobre lo costoso que podía resultar el servicio de impermeabilización, Clara comenzó a pensar que nunca podría permitírselo. Un día, mientras regaba las plantas en su jardín, dos hombres se acercaron a su casa. Llevaban uniformes de trabajo y se presentaron con una oferta que, para Clara, parecía demasiado buena para ser verdad. «Buenas tardes, señora», dijo uno de ellos con una sonrisa amigable. «Somos parte de una empresa de impermeabilización que está trabajando en esta misma calle. El trabajo que hemos realizado ha dejado material sobrante, y estamos buscando a alguien a quien ofrecerle un precio muy económico para aplicar este material extra. ¿Le interesa?». Clara, sorprendida por la oferta inesperada, dudó un momento. Sin embargo, las palabras precio económico resonaron en su mente. ¿Cuántas veces había deseado algo así? Pensó que, si el precio era realmente tan bajo, sería una oportunidad que no podía dejar pasar. Después de todo, ya había preguntado en varias empresas y el costo siempre era un obstáculo. «Claro, me interesa», respondió con una sonrisa de esperanza. Los hombres le explicaron que no tardarían mucho y que el trabajo sería rápido, apenas unas horas. Clara, aliviada por la idea de finalmente solucionar su problema, aceptó sin pensarlo demasiado. Sin embargo, a pesar del precio económico, Clara se dio cuenta de que no tenía el total del dinero en ese momento. Pero la idea de tener que esperar más tiempo para solucionar su problema de goteras la hizo dudar. Desesperada por no dejar escapar la oportunidad, Clara decidió pedir prestado a algunos vecinos, confiando en que podría devolverles el dinero en cuanto recibiera su próximo sueldo. Los vecinos, sabiendo lo preocupada que estaba por las goteras, accedieron gustosamente a ayudarla, aunque con la condición de que les pagara lo antes posible. En cuanto les dijo que si aceptaba, los dos hombres comenzaron su trabajo. Clara los observó desde la ventana mientras ellos subían al techo y empezaban a aplicar el producto. El hombre que parecía ser el líder de la pareja le explicó que el material que usaban era de excelente calidad, lo cual la tranquilizó aún más. Al cabo de unas pocas horas, los hombres terminaron su tarea. Bajaron del techo y le pidieron que les pagara el precio acordado. Clara, sin saber mucho sobre impermeabilización, les entregó el dinero que había logrado reunir gracias a los préstamos de sus vecinos. Los hombres le aseguraron que el trabajo estaba hecho y que su techo estaría completamente protegido durante la próxima temporada de lluvias. Pasaron algunas semanas, y Clara notó que, a medida que las lluvias comenzaban, las goteras reaparecían. Al principio, pensó que quizás la tormenta había sido demasiado fuerte. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el problema no era normal. Al revisar el techo, notó que la capa aplicada no era gruesa ni duradera como esperaba. En lugar de un revestimiento sólido, encontró una capa delgada, que se desintegraba con facilidad al tocarla. Lo peor fue que el color del material era café, nada parecido al blanco o gris que suele tener una impermeabilización real. Confusa y preocupada, Clara decidió investigar. Contactó con un experto en impermeabilización y le mostró fotos del trabajo realizado. El experto no tardó en decirle lo que temía. Lo que había aplicado sobre su techo no era un material impermeabilizante, sino una simple capa de pintura, que ni siquiera estaba diseñada para soportar las inclemencias del tiempo. Desilusionada y enfadada, Clara comprendió que había sido víctima de una estafa. Los hombres que se habían presentado en su casa no eran trabajadores de una empresa legítima, sino estafadores que aprovechaban la necesidad de las personas para ganar dinero rápido. Sin pensarlo, Clara decidió denunciar el fraude ante las autoridades. Aunque la experiencia fue dolorosa, Clara aprendió una lección valiosa sobre la importancia de verificar la legitimidad de cualquier oferta que pareciera demasiado buena. Después de varios trámites y la ayuda de un verdadero profesional, finalmente pudo resolver el problema de su techo, aunque a un costo mayor de lo que originalmente había esperado. Con el tiempo, Clara se sintió más segura de tomar decisiones informadas y de confiar en los expertos antes de aceptar cualquier oferta que se presentara sin previo aviso. Y, aunque las lluvias seguían cayendo, ahora su techo estaba bien protegido, como siempre había soñado.